hablaremos sobre la extracción de sólido líquido. Los integrantes de este equipo son De la Rosa Dianelli, Pedrosa Mosía, Castillo Beltrán David y Romero Sores Isaí. Para empezar, explicaremos qué es la extracción de sólido líquido. Es una operación unitaria que está referida a la disolución de uno o más componentes de una muestra sólida. Por el contacto que se establece con un disolvente líquido, se concentra el solvente y se recuperan los productos deseados. Para que se realice la extracción debe haber un contacto superficial directo entre ambas fases y por tanto es conveniente que el sólido esté finamente dividido y que el proceso de extracción se repita varias veces para incrementar su eficiencia. Los componentes de este sistema son los siguientes. Soluto. Son los componentes que se transfieren desde el sólido hasta el líquido extracto. Sólido inerte. Es la parte del sistema que es insoluble en el solvente. Disolvente. Es la parte líquida que entra en contacto con la parte sólida con el fin de retirar todos los compuestos solubles en ella. También en los componentes se encuentra la nomenclatura de las operaciones de extracción sólido-líquido. En la corriente tenemos el extracto, identificado con la letra E1, que es la corriente líquida, también conocida como disolvente. Refinado es la corriente de salida. El refinado inicial es identificado con R0 o también conocida como alimento. En los componentes, el soluto es identificado con la letra S y son los componentes solubles a extraer. Disolvente es identificado con la letra D y es el componente selectivo capaz de disolver el soluto. Y el inerte es identificado con la letra I, que es la matriz de salida insoluble. Y la concentración es Y1, que es la fracción másica de componentes, y X1, que es la fracción másica de componentes en J, en el refinado o en la alimentación inicial. Un ejemplo de la extracción de sólido líquido en la vida cotidiana es la preparación de la infusión de café. En este proceso, la sustancia aromática del café se extrae con agua del café molido. En el caso ideal se obtiene la infusión de café y en el filtro de la cafetera queda el café molido totalmente lixiviado. Como podemos ver, el aroma del café es el soluto, mientras que el agua es el disolvente. El café molido es un material de extracción formado por la fase portadora sólida y el soluto. Y la infusión del café es el disolvente con la sustancia aromática disuelta. Y el lixiviado es nuestra fase portadora sólida o nuestra sustancia inerte. El material de extracción puede estar presente también como lecho fijo, que es atravesado por el disolvente. En otra forma de aplicación, el material de extracción percola a través del disolvente. Existen dos tipos de extracción de sólido líquido, y estos dependen de la forma en que se realiza el proceso. La lixiviación es cuando retiramos el soluto directamente. El lavado, cuando quitamos componentes que no deseamos de nuestra sustancia. Factores más importantes que influyen en la extracción son: 1. Tamaño de las partículas sólidas. 2. Tipo de disolvente. 3. Temperatura. Y 4. Agitación del disolvente soluto. Y a continuación veremos a qué se refiere con cada uno de estos factores. Tamaño de las partículas sólidas. Bueno, pues evidentemente, cuanto más pequeñas sean estas partículas, mayor es la superficie interfacial y más corta la longitud de los poros. Por lo tanto, mayor es la velocidad de transferencia
Sin embargo, tamaños excesivamente pequeños pueden hacer que las partículas se apelmacen o se junten, dificultando la extracción. Tipo de disolvente. El disolvente debe ser lo más selectivo posible y se recomienda de baja viscosidad. Temperatura. Un aumento de la temperatura favorece la solubilidad y aumentan los coeficientes de transferencia de materia. El límite superior se fija atendiendo a criterios de calidad del producto, criterios económicos y de seguridad con respecto al disolvente. Agitación del disolvente soluto. Este favorece la transferencia por aumento de coeficientes de transferencia de materia en la interfase sólido-líquido. Además, se evita la sedimentación y el apelmazamiento de las partículas sólidas. Diagrama de equilibrio triángulo rectángulo. Para realizar los cálculos de nuestro sistema de extracción sólido-líquido, generalmente nos ayudaremos de un diagrama con forma de triángulo rectángulo, debido a que para llevar a cabo estas extracciones necesitamos de 3 componentes, como ya se mencionó anteriormente. Estos son el disolvente, el sólido inerte y el soluto. Y por lo general los encontraremos representados en nuestro diagrama de triángulo rectángulo de la siguiente forma. En el vértice del ángulo recto encontraremos a nuestro sólido inerte, el cual por lo general se representa con la letra I mayúscula. A su derecha de este encontraremos el soluto, el cual se sitúa en el vértice a la derecha del ángulo recto y por lo general es representado con una letra S. Arriba de nuestro sólido inerte encontraremos nuestro disolvente. Ahora, en el eje de las abscisas encontraremos la mezcla binaria sólido inerte y soluto. Y en el eje de las ordenadas encontraremos la mezcla binaria de nuestro disolvente con nuestro sólido inerte. Asimismo, en lo que sería la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, encontraremos la mezcla binaria disolvente-soluto. Y en cualquier punto dentro de nuestro triángulo rectángulo encontraremos mezclas ternarias de estos 3 componentes. Para nuestra extracción sólido-líquido, nuestros 3 componentes, el sólido inerte, el soluto y el disolvente, estarán interactuando entre sí y estarán en contacto. De aquí que para la extracción sólido-líquido tengamos 3 tipos de contacto: el contacto sencillo, el contacto a contracorriente y el contacto en corriente directa. Contacto sencillo. En este tipo de contacto, nuestros flujos de entrada tendrán la misma dirección que nuestros flujos de salida y se llevarán a cabo en una sola etapa. En el flujo superior de entrada tendremos nuestra alimentación, representada por lo general con la letra F. Por aquí entrará nuestro soluto y nuestro sólido inerte. Sin embargo, puede que entre una proporción de disolvente. En nuestro flujo inferior de entrada entrará nuestro disolvente. Puede que entre puro o en alguna proporción. En nuestros flujos de salida para el flujo superior tendremos que saldrá nuestro extracto, representado con la letra E, y su composición será representada en el diagrama por la letra Y. En el flujo inferior tendremos nuestro refinado, generalmente representado con la letra R, y su composición será representada con la letra X en el diagrama. En ocasiones, en nuestro sistema de extracción sólido-líquido, necesitaremos de más de una etapa para llevar a cabo una extracción sólido-líquido que nos favorezca. Para ello, seguiremos el mismo principio de contacto sencillo y lo repetiremos n veces,
dependiendo de cuántas etapas sean necesarias en nuestro sistema para alcanzar los requerimientos que nos pidan. Es decir, si necesitamos tener un sistema de múltiples etapas con 5 etapas, repetiremos el método de contacto sencillo 5 veces. Si nos piden que tenga nuestro sistema 6 etapas, repetiremos el método de contacto sencillo 6 veces. Cabe mencionar que este método es menos eficiente que el método en contracorriente y es pocas veces usado. Contacto contracorriente. Es un esquema de una serie de extracciones simples en el cual el disolvente entra en la etapa de extracción más alejada de la corriente de alimentación, la cual se representa por la letra F. El objetivo principal es la transferencia de uno o más componentes de la alimentación al extracto. Este tipo de extracción es la más usada en la industria, debido a su alta eficiencia. Sus métodos se enfocan en encontrar el número de etapas teóricas necesarias en el sistema. Para estos cálculos hablaremos de 3 métodos de cálculo. El primer método de cálculo es el Mackey-Smith. Este método nos permite saber las etapas teóricas necesarias para llevar a cabo el proceso, utilizando concentraciones conocidas. El flujo superior o extracto después de la etapa 1, al igual que el flujo de la parte inferior o refinado, es constante. Por lo tanto, el método de Mackey-Smith es para retención constante. Además, debemos aplicar balances de materia para la resolución del mismo. Para calcular este método, empleamos la siguiente fórmula, donde Xn es el soluto del refinado en la última etapa. Yn-1 es la concentración en el extracto en la última etapa. X1 es la concentración de soluto en el refinado en la etapa 1 y YF la composición de soluto en el disolvente. Es importante recordar que el extracto y el refinado se encuentran en equilibrio, por lo tanto tenemos que conocer el valor de la segunda variable. El método de Rovencroft o método gráfico utiliza el diagrama. Se puede utilizar tanto para retención constante o variable. Es efectivo para el cálculo del número de etapas como para conocer las condiciones. Parte de las suposiciones de 2 etapas ficticias, una anterior y una posterior a la etapa n real, teniendo en cada una un solo flujo, al cual llamamos P. Siendo una sola entrada y una sola salida, de esta suposición es posible determinar los balances de los flujos, mostrados en los diagramas. La existencia de la igualdad entre la resta de la corriente superior e inferior de la etapa n es posible gracias al punto que representa P, al cual llamaremos. Para su explicación, necesitamos conocer el flujo de la alimentación para trazar la línea de operación y el cálculo del punto de mezcla, así como el comportamiento del sistema para poder hacer el trazo de la línea de equilibrio, sobre la cual se localizará, según la condición en el proceso, la concentración del soluto, referida al sólido inerte, o lo que llamaremos como Rn asterisco. De esta manera, es posible trazar una línea desde Rn asterisco que pase por el punto del medio y finalice en la hipotenusa, el cual representa el punto de extracto en la etapa 1. Y se trazarán 2 líneas, una desde el punto de composición del disolvente y que pase por Nr asterisco, y otro que parta desde el punto E1 y pase por el punto F y se prolongue hasta que se cruce el punto de polo. Después se traza una línea desde el vértice I hasta E1 y donde cruce con nuestra línea de equilibrio será el refinado de la primera etapa o R1. Después se traza una línea desde el punto de polo que pasa por el R1 y termina en la hipotenusa para obtener un nuevo punto de extracto o E2 o extracto en la segunda etapa,
y repetimos el método hasta que se cumpla la condición que el refinado de la última etapa trazada debe ser menor o igual a Rn asterisco, y así determinamos el número de etapas requeridas y las composiciones de los flujos de todas las etapas. El último método es el método de Ponchon-Savary. La diferencia de este método con los anteriores está en su geometría, pues este se realiza en un gráfico rectangular utilizando coordenadas cartesianas. Se usa principalmente en sistemas que presentan retención variable. Para realizar este gráfico se consideran los ejes como X y Y. A continuación, ubicamos los puntos de la curva de equilibrio, donde X es igual a la concentración y Y es igual al inerte sobre la solución retenida. Después trazamos la línea de operación de FR. Procedemos a calcular Rn asterisco. Esto se hace consiguiendo las coordenadas de un punto, considerando A y sobre S un valor de la pendiente, y así obtenemos una ecuación de la recta que pasa por el origen de forma y igual a mx, donde m es igual a 1 sobre s y x es un valor supuesto de x. Este valor tiene que ser preciso. Cuando localicemos este punto, se proyecta una línea desde el origen hasta que cruce la línea de equilibrio, y ese será nuestra Rn. Para el punto de mezcla, utilizamos una ecuación para calcular proyectando el punto hasta que cruce la línea de operación. Al unirla con Rn asterisco, el punto de mezcla, y proyectándolos hasta el eje X, se tendrá el valor gráfico de E1. Posterior a esto, se tiene que ubicar el punto de polo. Esto se consigue al proyectar una recta desde F pasando por D1 y otra de Rn asterisco pasando por D. Donde se crucen las rectas será el punto de polo. Considerando el equilibrio en E1 y Rn asterisco, se proyecta una línea vertical de E1 hasta la curva de equilibrio, donde cruce será R1. Para calcular E2, trazamos una línea desde R1 hasta el punto de polo, y el valor será hasta donde cruce con el eje X, y se repite el proceso hasta llegar a la condición donde Rn sea menor o igual a Rn asterisco.